Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope. Muy buenas. Aunque quizá hay gente que ya ni nos recuerda, ya que hace como unos 9 o 10 días que no tenéis vídeo en el canal. Y es que se han juntado muchas cosas. Se han juntado que hemos tenido dos visitas distintas en casa, se nos ha juntado San Fermines en Pamplona y se nos han juntado sobre todo mogollón de estrenos en este junio y julio, final de junio, principio de julio. Películas como Obsession, Backrooms y Evil Dead. Y sé que muchos de vosotros Obsession la pudisteis ver en mayo y Evil Dead se estrenó el 8 de julio. Pero es que en España vamos siempre con retraso, y no solo mental, sino también con las películas, ya que todas se estrenan más tarde que en el resto del mundo. Así que corremos el riesgo de comernos spoiler, de hacernos prejuicios, de tener ideas de más o menos lo que vamos a ver. Y en nuestro caso se estrenó justo el 17 de julio, así que allí que fuimos ese mismo día al cine. Y por eso estos 9 días o 10 días no habéis tenido vídeo, porque es absurdo entre estreno y estreno subir cualquier cosa, ya que solo sabéis preguntar por la película de estreno de turno. El resto de cine os la pela absolutamente. Así que como dice Síncope, ayer 17 de julio fuimos a ver Evil Dead Burn, la nueva película de Sebastian Banishek, director de la película Vermines. Una película de la cual teníamos mucha expectativa en su momento, en su año de estreno. Trataba sobre una invasión de arañas y por ahí tenéis la reseña. Una película que no nos terminó de convencer del todo, pero de la cual vimos unas maneras de dirección que sí que nos gustaron mucho. Lo curioso de todo es que esta Evil Dead Burn se supone que es la segunda parte de Evil Dead Rise, la película que tuvimos en 2023, pero que estaba dirigida por Lee Cronin, director de la película La Momia de este año. Es curioso que siendo una película continuación directa incluso de la historia, hayan cambiado al director, aunque Lee Cronin sigue por ahí en temas de producción. Exacto, Lee Cronin no se ha desvinculado del todo de esta saga, o al menos de esta segunda parte, ya que como dice Rotten vimos su nombre en la parte de producción, pero lo que es la dirección y el guión sí que es del señor Sebastian. Esta película Evil Dead Burn dura 110 minutos y la gran polémica que tuvo era que estaba censurada. Tuvieron que advertir de ello, que para poder poner las películas en los cines estadounidenses para menores de 18 años tuvieron que censurar escenas. No os preocupéis que de eso vamos a hablar tanto en la parte sin spoiler como con spoiler. Pero creo que lo más importante para todos los que no habéis visto esta película es la gran pregunta: ¿hace falta que vea Evil Dead Rise para ver Evil Dead Burn? Pues no. Pero sí, creo que no es necesario impepinablemente, no hace falta que veáis la anterior para ver esta y disfrutarla, pero sí que son dos películas que se complementan muy bien, no solo por la historia, por la conexión que tiene entre ellas, sino por las grandes diferencias que encuentras entre Rise y Burn. Unas grandes diferencias que a la vez son virtudes, porque no ves dos películas exactamente iguales, pero sí que están cortadas por el mismo patrón. En nuestro caso, para hacer este vídeo, como os digo, ayer fuimos a ver Evil Dead Burn y en cuanto llegamos a casa para cenar en HBO, nos pusimos Evil Dead Rise otra vez, porque solo la habíamos visto en su año de estreno, y así poder tener una comparativa fresca de ambas películas. Creo que hay un detalle importante que se nos escapa a muchos y que va a ser la tónica del cine actualmente y a futuro, y es que en 2023 el tema de la IA no estaba tan perfeccionada y las películas todavía utilizaban de ordenador, de CGI, maquillajes prácticos, etc, pero eso se utilizará siempre. Pero sí que es cierto que en las películas de 2026 se nota que la mano de la IA ha estado metida en ciertos momentos o en ciertos lugares donde antes se utilizaría CGI, incluso utilizando efectos prácticos. Muchas veces el efecto es práctico, pero la animación o los retoques son con ordenador o en este caso son con IA. Yo no lo tengo claro, la verdad que yo no distingo todavía qué está hecho por IA, qué está retocado por IA o qué está mejorado por IA con respecto al CGI. Yo todo lo veo más o menos digital y todavía no entiendo cuáles son las diferencias destacables para el espectador. Hasta de aquí 10 años que normalicemos la IA, ¿sabes cuál será la diferencia? Que al final de la película te pongan: esta película no ha utilizado IA, esta película ha utilizado IA, por toda la controversia que puede llevar al público. En este caso yo en los créditos no lo leí, así que doy por hecho que sí.
han utilizado IA. Pero ese debate nos lo llevamos a otra parte. Hablemos de Evil Dead Burn, película que había creado muchísimas expectativas, al menos en nosotros, gracias a su tráiler, a toda la promoción que venía, además de su antecesora Rise, que fue incluso una de las películas que más nos gustó en 2023. La saga Evil Dead, al igual que ha ocurrido con la saga de Scream o la saga de Alien, se empezó a reinventar otra vez a partir de 2010 con reboots, remakes, y en pleno 2020 pues como que ya han creado como su propia saga, su propia franquicia, inspirándose obviamente en lo que en los 80 empezó todo. Probablemente una de las reactualizaciones Sí. o readaptaciones, no sé bien cómo llamarlo, que mejor está funcionando y que más Sí. está contentando, creo que a los fans nostálgicos de la Evil Dead de los 80, como a nuevos fans que quizás no conocían nada o muy poquito de Evil Dead y que se han introducido gracias a esta nueva saga, o incluso la de Fede Álvarez. Un intento probablemente también de trilogía, pero que al final se quedó simplemente en esa única película. En esta Evil Dead Burn conoceremos a una familia pues que han perdido a uno de sus miembros, y durante el tiempo que ocurre de luto, del entierro y de que esa familia está reunida para conmemorarle, pues los demonios de Evil, los Deadites, ¿no? Se llaman aquí los No tengo ni idea. Deadites, sí. Uno de esos Deadites o uno de esos demonios que poseen en la saga Evil Dead hará estragos con toda esta familia. Y cuando digo que hará estragos, hará estragos. Si habéis visto Rise, sabéis que también ocurre en un edificio y con una familia además de unos vecinos. Aquí el 100% son familiares juntos. Y cuando digo que hará estragos es porque esta Evil Dead Burn supera con creces a todo el gore que hemos visto durante prácticamente toda la saga de Evil Dead. Y sí, más que la de Fede Álvarez incluso. Yo ahí también creo que hay que hacer un pequeño apunte con lo que entendemos como gores. Si entendemos como gores simplemente las cantidades de sangre, probablemente entraríamos en un pequeño debate o en un pequeño conflicto o en dudas. Pero si hablamos de gore con respecto a la violencia, a lo gráfico, a lo explícito y a lo salvaje y brutal que puede ser una película, sí que 100% creo que esta de Burn ha sido un poquito más atrevida en ese sentido. Eso sí, dejando un poquito de lado para mi gusto el tema del terror. Una película que no se siente muy aterradora, pero que gana efectividad por otro lado. Es una película disfrutona. Es una película que sí que creo que hace un poco más ese homenaje a los años 80, a Evil Dead 2, donde es verdad que la comedia tampoco es que esté presente. Sí que hay momentos que te puede crear incluso alguna risa, pero sobre todo la película está centrada en la violencia familiar, en la violencia explícita, en la violencia gráfica. Y repito, se supone que la película está censurada. De hecho, la violencia es el tema principal en Básico. todo, tanto a nivel cinematográfico, visual, como a nivel también de historia. La Sí. historia también será una historia sencilla, más o menos en el mismo nivel de sencillez que encontramos en Evil Dead Rise, porque como digo, sus virtudes o su punto fuerte está en otras cosas. El nivel de escatología, de asquerosidad, creo que también es un punto fuerte. Hay algunas escenas que han dado un poquito de grima y que han sido un poquito desagradables y que incluso a gente sensible le puede provocar una ligera arcada. Es una película que ya os digo que a Hellraiser le hubiera gustado tener en su saga. Sí. Pero en cuanto a historia, es una película sencillota, una película que no hay que buscarle tres pies al gato, es una historia simplona. Incluso a mí yo diría que en parte no me ha acabado de convencer parte de esa historia, quizá la trama principal se me ha hecho un poco... Pero es cierto que hace que todo encaje para la historia que nos quieren contar de esta saga de Evil Dead. ¿Se nota que es una Evil Dead? Sí. ¿Parece que ya no tienen por dónde tirar de esta historia en concreto? También, ya que esto, para el que no lo sepa, la siguiente Evil Dead que tendremos, pues seguramente de aquí un par o tres de años, va a ser una precuela de la del 81. Pues yo no creo que eso signifique que se hayan quedado sin ideas, sino que simplemente pues quieren tirar por otro camino y hacer precuelas. La verdad que no es algo que sea actual ni algo innovador, es algo que más o menos se suele hacer siempre. El intentar dar un poco de origen a una historia o a un lore que ya estaba implementado décadas atrás. Pero hablemos un poco de esa violencia y de esa brutalidad que despierta Evil Dead Burn. Unos efectos que están tremendamente bien resueltos, tremendamente bien hechos y que se nota mucho la mano de Lee Cronin. Recuerda muchísimo a La Momia, un estreno reciente de este año que si habéis visto pues es inevitable reconocer a este director. Creo que Lee Cronin ya se ha hecho un hueco y ya tiene un sello propio de cómo le gusta hacer cine de terror. Lo entiende muy bien, tiene una forma de expresarlo bastante suya, bastante propia, tanto que puedes reconocer dónde ha metido mano. En cuanto a lo visual, porque luego hablaremos de lo sonoro,
que esta peli lo tiene. En cuanto a lo visual, es una película que sabe jugar con la cercanía, con los primeros planos, con la velocidad, con hacer que el espectador tenga estímulos constantes. No es una película que tenga screamers, ninguno. Uno. Pero no es una película que pretenda aterrar al espectador, pretende choquear al espectador. Como os digo, son escenas brutales, cercanas, rápidas, en las que si parpadeas te pierdes algo. Es una película muy trepidante, Mucho. con mucho ritmo, que tiene una escena introductoria bastante chula, muy larga, no me esperaba que fuera tan larga, hasta que aparece por fin ya el título, y que como siempre pues sirve para eso, para ser una muerte de ejemplo y para ser una declaración de intenciones de lo que vas a ver, y el resto de la película sigue ese mismo hilo. No defrauda en absoluto, ya que no baja el nivel, quizás hasta la última parte, que Sí. visualmente se resiente un poco, pero eso ya lo especificaremos un poco más en la parte con spoiler. A diferencia de Rise, que para eso la vimos, esta película se centra muchísimo más en esa violencia explícita, en lo gráfico. No tiene planos tan terroríficos como tuvo Rise. Rise sí que se centró en el terror, sí que se centró mucho más en que el espectador estuviera atento a lo que hay alrededor de los personajes para pasar miedo, que en silencio te aparezca un bicho de fondo que si no has visto, al darte cuenta te aterra. Todo estaba ambientado para crear terror en el espectador, las frases, los poseídos, todo daba miedo, incluso las escenas sangrientas estaban hechas para crearte angustia, terror y suspense. En esta no, en esta es para crearte adrenalina, choquearte, incluso hacerte vomitar en algún momento. Pero sobre todo algo que alabo de esta cinta y quizás ha sido la mejor experiencia que hemos tenido y que ojalá si la volvemos a ver en casa tengamos un home cinema alrededor nuestro, ha sido el audio. Y no hablo de la banda sonora, hablo del acompañamiento auditivo de esta película. De verdad que si la vais a ver, buscar un lugar, ya sea el cine o en vuestra casa, donde podáis tener ese ambiente auditivo. Si la sala está llena de gente, os aseguro que no lo vais a disfrutar. Porque la película se ha currado un ambiente auditivo opresivo de cojones. Ha estado tremendo, lo comentamos en la propia sala, incluso viendo la película, y al salir coincidíamos varias personas, Sí. de todos los que fuimos, coincidimos en que una de las cosas mejor que tenía era la integración sonora, no solamente una banda sonora, porque no existe como tal, No. no hay una banda sonora musical, hay como unos efectos sonoros muy perturbadores, Mucho. muy turbios Mucho. y muy bien logrados, que pegan muy bien con todo lo que estás viendo. Realmente ha sido fascinante, lo mismo que el trabajo de cámara, porque el tema de la fotografía, de los planos, acercamientos, planos lejanos, Plano secuencia. plano secuencia, que también Ojito. hablaremos de ese maravilloso plano secuencia que hay en esta película. Los planos inclinados, todo lo he visto tan estudiado, Todo, muy tan bien. bonito, Sí. tan chulo, tan enmarcado como una obra de arte, que realmente pues aún ha destacado más todavía la brutalidad y la violencia, que destacaba por encima de todas las cosas. Hay dos tipos de películas. Las películas que utilizan la fotografía y la música o el sonido para enmascarar todos los defectos que tienen de guión, y películas que saben usarlos como un personaje más, Tal cual. que simplemente están ahí como uno más, como con la fotografía y con el sonido. Tú tienes a tus personajes, a tus actores, sus maquillajes, su CGI, sus pantallas verdes, lo que quieran, pero al final tienen que trabajar en ello. Pero el audio y la fotografía, en el caso de Evil Dead Burn, era un personaje más. No estaba ahí para hacer apoyo a nadie, estaba ahí para participar con el resto de actores. También os diré que en estas pequeñas cosas he reconocido mucho al señor Sebastian, También. al director de Sí, Vermins, de Vermins. que de nuevo es el director y guionista de esta película, o al menos uno de los guionistas. Os animo a ver también esa película para que veáis un poco los manejos de cámara que tiene este. Por último, quiero mencionar la actuación. Quiero hablar de los actores de esta película, porque me parece que todos y cada uno de ellos merecen un pequeño aplauso por el papel que les ha tocado y por lo bien que han sabido trasladar la pantalla, cada uno con su historia, porque aquí cada uno tenía su pequeña historia y tenía que complementarla con el resto sin perder la personalidad de cada uno. Sí que es cierto que quizá esto es personal mío y no estáis ninguno de acuerdo conmigo, es que la protagonista para mí ha sido el personaje más flojo. No solo porque su historia me ha parecido vaga, repetitiva, con poca sustancia, sino que la actriz me ha parecido que también paseaba un poco por pantalla, excepto las escenas que sufría algo físico. Que sí que es cierto que la peli sabe cómo maltratar a su protagonista, mucho, la maltratan físicamente muchísimo, pero creo que su papel o su actuación solo se veía apoyada por esas escenas. El resto de escenas ha sido un personaje que se me ha hecho flojo respecto al resto de familia. No digo que lo haya hecho mal la chavala, sino que respecto al resto, ella era, siendo la protagonista, el personaje más flojo.
Importante también, la película tiene una escena intercréditos y después tiene una escena postcréditos. Quedaros a las dos, porque las dos son realmente interesantes y un punto fuerte para el desenlace de la película. Un desenlace que a mí, como he dicho antes, visualmente se me ha hecho un poquito flojo y básicamente ha sido un poco el motivo por el que no le voy a poner un 10 y le voy a poner un 8 a esta película, porque si llega a tener un final que al menos se hubiese visto un poquito mejor, en el mismo nivel que hemos visto el resto de la película, casi le hubiera puesto un 9,5 o un 10 a esta película, porque realmente me la he pasado muy bien, me he tapado los ojos, me he tapado los oídos, me ha dado grima y la he disfrutado muchísimo. Tengo que decir que el director no quería poner estas dos escenas post créditos. Al menos la última, creo, ¿eh? Creo que ninguna. No quería ponerlas. En la Rise no puso. Hizo un cameo Bruce Campbell haciendo el audio del disco y tal, pero no puso escenas post créditos. Y en esta hay dos, que le obligó la productora. Ojo, os diré una cosa. Como Síncope me pasó algo parecido, pero al revés. Yo salí de yo, cuando acabó la película, dije, bueno, ha estado bien. Le pongo un 7,5, un 8... justamente por culpa del desenlace, que ahora lo comentaremos en la parte con spoiler. Gracias a la escena postcréditos, a ambas escenas postcréditos, le subí la película a un 9, del 8 que tenía a un 9. Pero aquí viene el rizo del rizo. Como ayer vimos Rise, que yo a Rise creo que también le puse por ahí un 8, 8,5 le puse a Rise. Ahora que he visto Rise y después de ver Born, o sea, después de haber visto ambas van a subir de nota a un 9,8. Cada una. De verdad que tonto que eres, Roten. Un 9,8 cada una. Semejante rollo para subir 3 décimas. ¿Qué coño? 8 décimas. Claro, de 9 a 0,8 más y la otra 1,8 más. Un 9,8. Un 9,8 tiene Rise y un 9,8 tiene Burn. De verdad, son dos películas que se complementan perfectamente. Una pasas terror y la otra disfrutas bizarrismo. Son dos películas que encajan perfectamente una con la otra. La verdad que si todavía no habéis visto Evil Dead, la verdad que si todavía no habéis visto. La verdad que si todavía no habéis visto esta película, podéis ver tranquilamente primero Rise y después ver esta. La verdad que si nosotros decidimos ver Rise cuando llegamos a casa fue porque estábamos en un debate de cuál de las dos nos había gustado más. Sí. Y no lo teníamos claro. Entre otras cosas porque de Rise solamente tirábamos del recuerdo. Hacía 3 años que no la veíamos. Sabíamos que nos había gustado mucho, incluso recordábamos determinadas escenas y determinadas muertes, pero era injusto compararlas si no la habíamos visto recientemente. Así que dijimos, vamos a ver las dos para poder en el vídeo decir tranquilamente cuál de las dos nos gusta más. Un debate que nos gustaría compartir con vosotros en la caja de comentarios. Pero os tengo que decir que a pesar de haberla visto, no soy capaz de decidirme por cuál de las dos me gusta más. Precisamente por eso, porque son dos pelis que se complementan, son dos pelis distintas, pero que tienen un mismo universo integrado tan bien que se reconoce que son de la misma saga, que pertenecen al mismo mundo, pero que pretenden ofrecer al espectador experiencias distintas, una más aterradora y otra más salvaje. Antes de irnos a la parte con spoiler, me han pedido si por favor podemos rankear la saga Evil Dead. ¿Te atreverías a rankearla? No me atrevería porque de muchas ni me acuerdo. Ya la ranqueo yo. Vale. Las dos mejores, Evil Dead Born y Evil Dead Rise. Vale, sí. Seguido muy de cerca y casi la pondría al mismo nivel, Evil Dead 2. Y obviamente un poquito más abajo va a quedar el Ejército de las Tinieblas, que aunque me gusta mucho, es verdad que de entre todas las que han salido nuevas y Evil Dead 2 se queda un pelín por debajo. Ahora, a partir de aquí se alejan, pero una barbaridad. Hay una distancia abismal entre esas tres y las siguientes. O sea, Evil Dead Remake de Fede Álvarez, que no me gustó nada y la he visto ya 3 veces y nunca me va a gustar. Mira que le hemos intentado, porque a mí la historia probablemente a priori es la que más me interesa y la que más chula me parece, pero tiene algo esa peli que al final pues no me convence. Y por supuesto, y sintiéndolo mucho, la película que menos me gusta de Evil Dead, y no me va a gustar nunca, haga lo que haga, pase lo que pase, es Evil Dead original. Me parece una peli mala, cutrona. No me interesa, por mucho de que tuviera bajo presupuesto y que todos fueran drogados durante el rodaje. Felicidades, me parece una peli. Ahora sí, vamos a la parte con spoilers. Dale. Quiero empezar por reivindicar que los Edgar seamos villanos de todas las puñeteras películas. Y no solo villanos, sino que a veces somos gente normal que nos convierten en putos villanos, como en Men in Black y como en Evil Dead Burn. El mayordomo de los Aristogatos también se llama Edgar. Y después de la última frase que he dicho sin spoilers, seguramente yo también me habré convertido en un villano. Pero fuera de la broma, de verdad que ha sido uno, para mí, de los mejores personajes que ha habido en toda la franquicia, junto a él en Evil Dead Rise. Creo que ha sido su homónimo en hombre, este señor. Totalmente, ha sido Eli, nos ha ofrecido el mismo punto salvaje.
personaje. Y eso que aquí el personaje de Edgar ha tenido también buenos acompañantes. Sí. Sobre todo su nuera, que también ha tenido unas escenas bastante potentes y nos ha deleitado con bastantes cosas y bastante presencia en la película. Y si os fijáis, no hemos dicho nada de una escena bastante controvertida y bastante polémica, muy sensible que tiene la película, y de la cual pues no queríamos dar ninguna pista ni ningún prejuicio ni condicionar a nadie sobre a qué escena nos referíamos. Pero ahora en la parte con spoiler, lógicamente hay que hablar de eso. Y nos referimos a la muerte o al asesinato del perro, de Max. Escena que, por cierto, a mí me spoilearon por privado. Que total, si la película la tenía que ver, ¿qué más me da a mí saberlo de antemano o no saberlo? Nosotros preferimos siempre no saber nada de las pelis, no tener ningún spoiler, por mucho que lo hagáis para ayudar, advertirnos y todo eso, preferimos no ir advertidos de nada. Tengo que decir que esta película, yo soy fiel defensor de que me parece horrible la violencia gratuita en una película solo para que el espectador se sienta mal, y eso solo se consigue sobre todo con ancianos, con niños y con perros. O con animales. Esas muertes gratuitas que os digo, sobre todo se hace con ancianos y animales para que el espectador sienta esa emotividad forzosa para que la película tenga... Me parece estúpido, no me gusta nada. He dejado de ver películas por esos temas, como fue el caso de The Innocents con el gato. Pero en Evil Dead Burn, esa muerte que le dan a Max, esa muerte del perro, que obviamente vas viendo que va a llegar y que es cruel y es dura, aunque no te lo enfocan explícitamente, solo oímos el llanto del perro. Creo que viene bien integrada para la historia de la película, ya que lo que te están diciendo es que Max es otro miembro más de esa familia. Si os dais cuenta, todo el rato en esta película, incluso también en Rise, están insistiendo siempre en el concepto de familia. Y es que al final las dos películas, sus protagonistas son una familia y todo ocurre en una casa familiar o dentro de un núcleo familiar. Esa cena en esa mesa en la cual se respira una tensión absoluta, que si el sacacorchos por aquí, que si un cuchillo, que si otro utensilio, que no sabes muy bien por dónde va a salir y por dónde va a explotar todo. La peli te deja una serie de pistas para que sepas que sí, que van a ir lo primero al por el perro. No vas a sufrir más, lo van a matar el primero de todos. Sí. Y te hacen como bastantes enfoques, bastantes imágenes y te enseñan bastantes cosas como para que entiendas que si no lo quieres ver, advertido queda. De hecho, a mí me dio tiempo suficiente para apartar la mirada, no ver nada, pero por lo que sé, lo que se vio es un poquito más de pelo, como un plano muy cercano y simplemente con el tenedor. O sea, no fue una escena demasiado explícita en el sentido de crueldad. No se ceban con una escena de muerte animal, pero es verdad que el acompañamiento sonoro aquí pues da muchísima lástima, así que va a ser una escena que sí que os puede crear un poquito de shock. Además, a mí me pareció genial la escena donde Edgar llama a Max y aparece el perrito hecho un poseído, un dedite, junto a él. Me encantó, o sea, es lo que os digo. La sensación o la vibra que me dio Sebastián en esta escena es que lo que quiere decir es que el perro forma parte de la familia, es uno más. Vamos a matarte a la abuela, al padre, a la madre, al hijo y a todos, así que si formas parte de la familia también tienes que sufrir. También os digo, prefiero que lo maten desde el principio, el primero de todos, y no estar toda la película sufriendo, viendo el perrito para arriba, el perrito para abajo, golpes para aquí, golpes para allá. Os recuerdo que en Rise sale un gato y no lo matan, o sea que no es que en las Evil Dead quieran darte violencia gratuita contra los animales. Al gato de Rise lo mencionan, sale y nunca le vemos morir. Así que sí, yo también creo que es una escena que está bien integrada, a pesar de que no me gusta verlas, de hecho no la vi, pero por lo menos sí que tienes la posibilidad de no verla. Continuando con escenas maravillosas que tiene esta película, para mí la mejor, la que más disfruté y una de las que voy a recordar de esta peli para siempre, va a ser la del plano secuencia de nuestra protagonista huyendo por la casa mientras Edgar está luchando contra su mujer y contra su hijo. Huyendo, básicamente arrastrándose por el suelo, una escena donde el primer plano es la protagonista, donde el resto de atrás lo vemos de fondo, incluso difuminado, no distinguimos más que formas moviéndose para arriba, para abajo, golpes, se caen armarios, se cierran puertas, desaparecen los personajes, vuelven a aparecer desde otro punto distinto al que se han ido. Solo oyes y ves caos, y lo ves de fondo, mientras ves a tu protagonista que se está arrastrando por el suelo intentando sobrevivir y buscar un sitio donde esconderse. Esta es una de las escenas que no solo es visual, auditivamente es buenísima esta escena. Parece que solo se oyan golpes y hostias, pero no. Oyes lo que les está pasando a las dos víctimas sin estar en pantalla solo por el sonido que tienes detrás. Maravilloso, de lejos también mi escena favorita de toda la película, y eso que ha habido unas cuantas que me han gustado mucho, pero esta realmente fue la más intensa de todas y la mejor rodada para mí. Por otro lado, también me ha gustado mucho la escena de apertura, ya lo he dejado en la parte sin spoiler dicho, pero me ha creado muchísima grima esa muerte tan horrible, atrapado
con esa cara rapada entre ese hilo de seda de la caña de pescar y la angustia que genera esa presión y ese ahogo, y que tu forma de muerte al final sea esa, algo tan tonto. Me ha recordado, y no sé por qué, a la muerte famosa de la ducha que tanta grima le da a Rotten. Sí. No sé por qué me ha recordado a eso, pero me ha parecido muy imaginativa, muy creativa y también muy cruel. Curiosidad, sabemos que es el mismo personaje en Evil Dead Rise que en Evil Dead Burn, es Jessica, ¿no? En esta escena, la chica que sale del lago, pero no son la misma actriz. Aunque han pasado 3 años, parece que pues quizás la actriz que hizo de Jess en la primera película no pudo participar en esta. Pero la curiosidad viene donde la actriz de la doble de acción de ambas películas sí es la misma. No sé exactamente dónde tuvo que intervenir la doble de acción, pero bueno, es la misma doble de acción en Burn que en Rise. Pues en todo, en Evil Dead Burn interviene en todo, porque no vemos a la actriz sin poseer en ningún momento. Ya. Todo el rato la vemos poseída. Entonces, en realidad, a la que estamos viendo sí que es el mismo especialista en las dos pelis. Y ese es el punto un poco de continuación y de nexo de unión que tienen las dos pelis. Creo que no hace falta haber visto Rise recientemente para recordar esa escena de apertura y quién es ese personaje del lago. Creo que recordamos todos perfectamente ese muelle, donde la amiga de esta poseída rubia pierde parte del cuero cabelludo porque se lo arranca. De hecho, nosotros no nos dimos cuenta, pero uno de nuestros amigos que vino al cine con nosotros sí que debió ver la cabeza de esa amiga con medio cuero cabelludo arrancado. Yo no. Así que de nuevo la película te deja también esa pequeña pista, ese pequeño detalle para que caigas en la cuenta de en qué punto estamos. Vayamos con la polémica. El final, casi final. No solo. Hay un detalle que sí que es cierto que seguramente sea cosa mía y alguno de vosotros compartirá, pero creo que ínfimamente, y no le he bajado nota en absoluto por esto que voy a comentar. El momento en que la madre y Edgar salen del tejado a perseguir a la protagonista y se meten por la chimenea. Esa escena es verdad que está oscura, seguramente está hecha por CGI o por IA, pero los personajes esos de edites me parece que van demasiado rápido. No me gusta que parezcan no humanos mal, o sea, en todas las pelis, las posesiones que tienen, se sienten humanos, aunque floten, aunque tengan super fuerza, pero en esa escena se ve cutre la velocidad a la que van por el tejado, se me hizo raro y feo. Sí, a mí también me pareció como unos vampiros, ¿no? Sí, como unos vampiros. Quiero sí. ver unos poseídos y sí, que tengan movimientos rápidos Sí, y pero que resistan y tal, pero es verdad que esa forma de cámara rápida que hicieron o esos movimientos me parecieron también un poquito cutrecillos para el nivel que estábamos teniendo en la peli, Sí. ¿eh? Siempre comparando con todo lo que estábamos viendo hasta ese punto en la película. Lo que sí que hizo bajar la nota, que como os digo recuperó en la escena postcréditos, fue el marido, el marido maltratador que está quemado vivo. Ese quemado vivo se ve muy cutre, pero exageradamente cutre. Joder. Sobre todo cuando tiene que escoger entre la motosierra y el martillo pilón, que ahí tenemos la referencia de Evil Dead original, aparte de la foto de Bruce Campbell en la escalera. Cuando coge el martillo pilón y se lo está clavando en el estómago, esa sangre se ve extraña, se ve digitalizada mal, se ve cutre todo, igual que cuando le clava el cuchillo hasta que se transforma en una persona, se ve chustero, a mi gusto al menos. Es raro, ¿no? Porque al final es una escena oscura donde quizás incluso podíamos pensar así a priori que se debería ver mejor los efectos porque se disimularían mejor, pero es que en este caso los efectos son tan buenos que se ven mejor a plena luz del día. Sí. Ese disimulo y esa oscuridad no le ha sentado nada bien, tampoco para mi gusto. Una pena que la peli haya decidido que Will muriera quemado en el coche, porque estoy segura de que si no hubieran tenido la obligación de tener que mostrar a Will de vuelta quemado, sino simplemente poseído, desfigurado como hacen con Edgar, hubiese quedado muchísimo mejor y hubiese mantenido el mismo estilo artístico del resto de poseídos que hemos visto en la peli. Sí. Pero la verdad que a mí también me dio un poquito de bajón porque eso no se veía tan bien como debería haberse visto y estamos en el clímax, ¿no? En el enfrentamiento un poco final y que haya sido un poco opacado por ese bajón visual y pues me ha dado un poquito de rabia. Y como os digo, por último, y sin ser importante, porque la trama de Evil Dead, sinceramente, me parece de lo menos relevante que tiene las películas de Evil Dead. O sea, es una cosa que tienen que buscar cualquier excusa para que el Necronomicon esté y se digan las palabras y aparezcan los deditos, ¿vale? O sea, no me parece importante, pero sí que es verdad que se me hace muy vago tantas películas de terror que lo único que saben hacer con sus protagonistas es ponerles a un marido maltratador. Se me hace vago, tío, se me hace como rompes un poco con la historia que me estás contando de fondo, poniéndome una trama tan específica de trauma de la protagonista. A mi gusto, repito, no le he bajado la nota por eso, no me ha afectado en absoluto en la película porque, como os digo, la trama no me parece lo más relevante de Evil Dead, pero sí que, por ejemplo, Fede Álvarez trajo el tema de la droga y se hizo muy interesante
de fondo, de trasfondo de la protagonista. De hecho, era una metáfora fabulosa. Eso es. Pero aquí ha sido un poquito como El hombre invisible y como tantas otras películas que cuando no saben qué hacer, pues nada, dale a tu protagonista un marido maltratador y ya tienes a un público comprado fácilmente. Bueno, yo creo que quedarse solamente con eso es un poco superficial. Yo creo que cada personaje ha tenido su historia, independientemente de que la protagonista haya sido ella, pero creo que han tocado bastantes temas y bastantes relaciones. Solamente hay que pensar en el beso ese tan asqueroso, tan tierno y tan fetichista o lujurioso que se han dado el matrimonio cuando Edgar estaba convertido y sin embargo su mujer no. Pero ya te digo, ese Evil Dead no pretendo darle una profundidad ni un análisis a los personajes ni a las tramas. A mí, de hecho, me parece algo tan estereotipado como hicieron en Rise, con una típica mujer que se queda embarazada, que no quiere tener el hijo, que al menos tiene muchas dudas, que no se lo va a decir al padre y que de repente pues acaba salvándose con la niña, el resto de la familia muere y tendrá que hacerse cargo porque al final va a ser una muela madre. O sea, son tramas que hemos visto mil y una vez y que creo que en este tipo de películas pues tienen que ser así, no hace falta que se curren ninguna cosa más, con que me cuentes algo básico que entienda todo el mundo es suficiente. Ha habido muchísimas muertes, ha habido muchísimas salvajadas chulas, unas las vimos en el tráiler, otras fueron parte simplemente de las muertes y de las torturas y del sufrimiento que iban a tener todos los personajes, incluso las que me acordaba del tráiler las he disfrutado, porque como digo, solamente eran un anticipo de todo lo que le venía a ese personaje. Me ha encantado los 3 tiros que se pega a Edgar y cómo se desfigura, es que está tremendamente bien hecho, uno incluso a cámara lenta donde vemos cómo le explota la bala dentro de la cabeza, dentro de la cara. Es que realmente ha sido muy, muy, muy realista. Lo mismo que el punto de la muerte, de ejemplo, donde también se le desgarra la piel y nos deja al aire en esa mano los tendones y el resto de anatomía humana, que la verdad que está bastante bien currado. No tendría por qué haberse currado esos detalles y lo han hecho con muchas cosas. Yo creo que la censura de esta película está en Edgar, en esos 3 tiros. Creo que ha habido un plano cerrado. Creo que han hecho un plano más zoom en esos tiros y de ahí la censura, porque sí que es verdad que cuando se pega el tiro el primero, que vemos cómo le salen los sesos para atrás, ha durado menos de lo que creo que querían que durara ese disparo. Entonces ahí creo que ha habido un corte de un segundo. Cuando se dispara en la mandíbula que decía Síncope, creo que había un zoom de muy muy cercano, que quizá el plano era más abierto para que se viera mejor. Creo que la censura de esta película va por ahí, e incluso en el momento en que la abuela se está cortando la pierna con un cristal, yo creo que también habrán censurado que se corte, que quizá cuando tengamos la película sin censura podremos ver incluso como la abuela se corta un poco más la pierna, aunque quizás no, porque claro, la sorpresa es un poco también ver esa pierna amputada para luego en la escena intercréditos ver a la abuela cómo se ha arrastrado. Entonces, por eso os digo, la censura creo que va un poco más por esos pequeños detalles de un segundo recortado, un plano abierto, un plano cerrado y cosas así. Imaginaos que, yo que sé, que los censores tienen alguna norma de que no puedes sacarse de una amputación más de 3 segundos en pantalla. Exactamente. Entonces, pues la censura es que la escena duraba 5 segundos y que en este corte que hemos visto en los cines simplemente la vemos 3. No se puede ver una escena de ríos de sangre durante más de 15 segundos en pantalla. Pues la cortamos. No se puede ver de forma explícita, acercamos un poquito más el enfoque, y por eso muchas veces, como la escena del perro, tampoco distinguimos muy bien qué hay. Y otra de las cosas que creo que hacen en esta película es como alargar un poquito, ¿no? Elongar un poquito, estirar la imagen también para que no se distinga del todo bien y que pase de aquella forma a los filtros de la censura. Total. En realidad no están censuradas, pero obviamente sí, porque tienen que basarse en una serie de normas y tienen que cumplirlas. Entonces se hace de la forma más ajustada posible. Ahora sí, vamos a la escena intercréditos con la abuela, que creo que esas deberían ser las protas de la nueva película, pero como la nueva película va a ser una precuela de la del 81, claro, pues van a quedar en el aire esas chicas, esas señoritas en coche, que han descubierto que la abuela fuma. Entonces, a ver qué ocurre cuando quieran continuar esta saga. Yo creo que eso lo dejarán ahí, quizás para una cuarta película, no tengo ni idea. El caso es que la abuela obviamente tenía que amputarse la pierna, tenía que desaparecer y continuar un poco esa posesión hacia otro lado, hacia otra familia o hacia futuros protagonistas, pero al menos tenían que dejarlo abierto. El personaje de la abuela ha sido uno de los personajes que más me han gustado, en el sentido de la distensión que ha ofrecido al espectador, ese rebajar un poquito lo salvaje, tener un poquito de humor y que su personaje haya mantenido esa demencia durante toda la película, que nos haya contado
indirectamente su historia, tanto con su hija como con su marido, que han dejado todo ahí, lo del círculo de los sabios. La verdad que toda esa parte de la historia de la película me ha gustado bastante. Por eso decía como que cada uno de los miembros de la familia han tenido su importancia. Pero sin duda, la escena post-créditos que se ha llevado todas nuestras alabanzas, de hecho aplaudimos en el cine, sí, fue volver a ver a Ellie, esa protagonista, esa madre de Rice, la cual la dimos por muerta en principio por esa trituradora, ¡hombre! Pero ya nos decían en el Necronomicon y en el libro de los muertos que ya se había intentado incluso acabar con estos demonios descuartizándolos, pero claro, aquí los trituraron y al menos yo di por hecho que sí que se había acabado con él. No lo dicen en el Necronomicon, lo dicen los vinilos Cierto. del Doctor, que es el que despertó todo, por eso nos enteramos de que aunque los incineres, aunque les hagas todo, no pueden morir. Exacto, ese señor, el de los discos, de los vinilos, ya había probado todo. Sí. Pero por lo que sea, las cenizas de Ellie, que parece que se lograron encontrar cenizas, sí que tienen algún tipo de actividad, porque vemos a la hija de la funeraria, donde precisamente se realizó el funeral de Will, mover un poquito esas cenizas, no se llegan a romper, no se llegan a escapar, ni nada de eso. No. Pero Ellie, por lo que sea, pues vuelve a mostrarse y a aparecer delante de sus narices, no solamente para asustarla, sino para matarla. Le parte el cuello, le parte el cuello a la niña delante de la pantalla, vemos el huesecillo aquí del cuello para afuera. Es una cría de unos 8 o 9 años, maravilloso. O sea, que la película se atreva con eso es 10 de 10. Por eso os digo que de la mierda al CGI que tuvimos con el martillo pilón y la prota, a de golpe una escena post créditos con esto. Es que, ¿cómo no subirle la nota? Y poco más, o sea, escenas hay un montón, seguro, pero podríamos estar aquí 3 días hablando de Evil Dead. Y la verdad que me alegro un montón de que la saga esté tirando por este camino, que abandonen un poco el tema de la comedia, porque a mí quizá lo que más me tira para atrás de Evil Dead siempre es la comedia, aunque me guste El Ejército de las Tinieblas. Creo que ahí sí que encaja, pero se me hace un poco pesado. En esta, aunque ha habido mucha violencia, el gore que ha habido lo he disfrutado más que el del remake de Fede Álvarez, porque me ha parecido un gore más realista, un gore más atrevido, un gore no tan de serie B de los 80. Lo digo porque sé que me vais a preguntar por qué la de Fede Álvarez no me gusta y esta sí. Y es por eso, porque he visto un bizarrismo que me puedo creer más, que no es ese gore japonés de chorros de sangre. Yo por último destacaría también la escena del tímpano, de la pluma y del tímpano, todo Sí. eso que tiene que hacer la prota. Me ha dado grima, no creo que sea de las escenas más fuertes de la película, pero tengo que reconocer que me ha dado grima, incluso en mi cabeza he pensado, joder, casi prefiero un ojo, porque ya sabéis que los ojos me dan bastante sensibilidad. Pero bueno, podéis contarnos en la caja de comentarios cuál ha sido vuestra escena favorita, con la cual os habéis tenido que tapar los ojos, cuál os ha parecido la más brutal, cuál os ha hecho aplaudir, y también, ¿por qué no? Si hay alguna que no os ha gustado, como a nosotros un poco el tema del martillo pilón, ¿no? Ya se va a quedar con ese nombre, esa escena. La escena del coche, secuencia del coche, 10 de 10, ¿eh? ¿Cuál, Como lo cuál? hemos contado. Joder, el padre, el hijo y la cuñada pegando, y la yerna, la nuera. La nuera pegándose en el coche. Los tres, increíbles los tres. Gran escena, gran muerte. ¿Ves? Ahí también había un poquito de lore de esa pareja, porque ahí Sí. él no tiene la valentía suficiente para Disparar salvarla, al padre, sí. ni salvar a su novia, ni disparar al padre, ni interponerse. Se larga. No lo juzgo, ¿eh? No lo juzgo para nada. Obviamente. Pero a lo que voy es que había muchas cosas en esta película, muchos pequeños detalles que nos daban a entender las relaciones familiares que había aquí. Ahí también había zooms. Yo creo que ahí también nos han dejado un poquito de censura, de cómo le clava el asiento, el reposacabezas. Ah, y antes de irnos, por último, que estamos haciendo 25.000 despedidas. De nuevo en esta película nos encontramos la maldita escena de la ambulancia que llega con la mantita del trauma. De verdad, me pongo mala con este tipo de escenas que no Terrible, pintan ¿eh? nada en la película. Una cosa que deberían cuidar un poquito más, que para vosotros será una chorrada, pero que para la gente que nos dedicamos a esto, de verdad, es una tontería que se replique una y otra vez algo que normalmente no ocurre con tanta frecuencia y menos en estas situaciones. O sea, de verdad, a esa chica se la tendrían que llevar a un hospital y punto, pero no ponerle una mantita de trauma y vendarle la mano. Y ponerse a hablar con la enfermera o con la médico o la técnico en la calle de la ambulancia para darle... A lo que voy es que esto es una chorrada, pero es verdad que a mí me molesta de sobremanera. Y me he puesto a pensar en todas las cosas relacionadas con el tema sanitario que aparecen en películas de terror y hay muchos clichés mal hechos que me molestan mucho. Y quizás os interesaría un vídeo al respecto. Sería un vídeo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a traer al canal. Pero oye, si os apetece algo un poquito más
personal en ese sentido, me atrevería a hacer un pequeño guión con 5 o 6 puestos de clichés sanitarios en películas de terror que me molestan de sobremanera. Así que hacérmelo saber en la caja de comentarios si os apetece. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo se me aterrote? De verdad que me parece una iniciativa guay, maravillosa. Yo estoy de acuerdo, yo al final me los he aprendido, todos los clichés terroríficos que veo en las películas. Además sé que tenemos a mucha gente sanitaria del canal, sois muchísimos. Y por qué no, tenéis que reivindicar vuestro puesto en el cine de terror. Tenemos que tener una buena representación. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, ¿Cómo se me aterrote? a los psicópatas que os dedicáis a la sanidad, y nos vemos en la siguiente. Venga, Agur.